¿Qué pedo, gente? Están escuchando el Rant, el podcast donde nos dedicamos a hablar de absolutamente todo, criticar absolutamente todo, informarles sobre cosas que ni siquiera se habían preguntado ni querido preguntar. Lo que no sabemos, lo investigamos y lo que no encontramos, nos lo inventamos. Yo soy su host, Fabián, me dicen Fabsi, y aquí está conmigo de nuevo mi queridísimo Víctor, que probablemente me la va a cagar por... Sí, güey. O sea, me encanta, güey, porque no sé si continuar o no te gastas así que... ¿La recupero o no? O la dejo morir a la vez. Venado lampareado. Y la parte, güey, lo dices como el Padre Nuestro siempre, güey. La introducción se escucha en vergas y me da más risa que te hayas equivocado, güey, cuando estás así como que rezando el Padre Nuestro, güey. Es algo que lo dices todos los pinches días, güey. De que tragando acá verdura. Exacto. Pues charata a los veganos. Ay. Tu Padre Nuestro no va a tener efecto, güey. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Mi queridísimo Diego Bermúdez, un muy buen amigo mío. Bienvenido al Casting Couch. Bienvenido al Casting Couch. Gracias, es un honor para mí por fin estar en el Casting Couch. A huevos. Años persiguiendo. Años persiguiéndolo. No lo sabía, pero llevo años persiguiéndolo. Creo que él era el número desconocido que me seguía llamando, güey. Yo soy el pop-up que tienen que buscar la X para saber. Él es el spam. El bot. El que anda siempre preguntando cosas chidas en el rato. Que está inculado. Pues bueno, Diego, cuéntanos un poco de ti. Ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Señor doctor, profesor Fabs y Víctor, gracias por invitarme otra vez. Ahorita, pues, de hecho, no mucho, güey. Acabo de salir de mi cuarentena. Pues sí, de la cárcel, bueno, ya es lo mismo. Del tribunal, del tribilín, como decía Sergio Núñez, shout out. Shout Sergio. Sergio Núñez. Aquí le vamos a poner el ad. Sí, aquí está. Pues terminando mi maestría, lidiando con los estragos de la cuarentena. Mi maestría es en materiales y metalurgia. De hecho, el mismo tronco donde salió este vato. Del mismo tronco donde salió este tronco. Tengo expectativas de ojalá no terminar como Fabs. Por eso no voy a hacer mi PhD, con todo respeto. Es muy bueno aspirar a ser diferente a mí porque es imagínate dos como este, güey. Es una chinga de por sí lidiar conmigo. Se tienen que sentar a escucharme 1 hora diaria. O más. Semanal. O más. Pero no te creas, de hecho, yo disfruto educarlos. No, pero platicar de estos temas que están un poco interesantes, ¿no? Porque como que realmente sí no te lo preguntas. Es de que... ok. O sea, qué chido, güey, pero qué raro. Es algo que pensé mientras leía la caja de cereal, pero ahí lo dejé en el desayuno. Ajá, pero no profundicé, güey. Sí, y de repente un día llego yo y ¡pum, güey! ¿Sabes por qué esa hormiga camina encima de tu comida? Exacto. De que, oh, shit. Estas son las feromonas que las atraen. Sí, güey. Entonces, pues de nuevo, el día de hoy trayéndote hechos irrelevantes, ¿no? Y de información que no te va a ayudar a crecer como persona. Cultura general que posiblemente vaya a sustituir algo que en verdad necesites aplicar en tu trabajo y ya no te vas a acordar porque te estás acordando de algo que te dijimos aquí. Una disculpa de antemano porque puede pasar. Información que te haría pensar que has seguido del Casting Couch y es tu sueño estar aquí por años. Sí, claro. Ese tipo de información. Fue mi plan maestro por estos últimos 10 años. Exacto. Todo culminó en la gente escuchándome hablar aunque no quieran. De que, fuck, ya subí otro video. Ahora tengo que verlo. De que no, güey, no tienes que verlo, neta. Bueno, lo voy a reportar. De que, bueno, lo voy a ver. Fuck, güey. Fuck, güey. Mejor lo reporto, ya me quedan en los huevos. Y bueno, güey, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué nos traes de nuevo? Pues el día de hoy vamos a hablar de la testosterona, la agresividad, los machos alfa. Los Kyles. Y otras mentiras de ese tipo. De hecho, está chistoso, güey, porque, o sea, pues vamos a hablar de como que los mitos comunes, ¿no? De la testosterona, güey. Exacto, güey, ¿no? De cómo tenemos asociados ese tipo de situaciones, güey. Y cómo de repente, o sea, como que en la sociedad se popularizó un término, el de macho alfa, güey, en el que como que todo mundo, güey, te vende así programas así de que, ¿cómo vas a ser el macho alfa que todo mundo quiere que seas? O, ¿sabes cómo? O sea... ¿Te puedo confesar algo? Simón, adelante. Estuve a punto de caer a inscribirme en esos cursos de online training de pues, fitness. Simón. Y el programa era Spartan Body. No mames, güey. Pues, o sea... Es como, güey, lo mismo. Sí, y eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque
pues todos tenemos una noción en la cabeza de qué es eso, güey. Es porque es la imagen que nos venden. Pero, pues en realidad, o sea, creo que es debatible. Es incluso como que vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre si de verdad vivimos en una cultura que se basa básicamente en una jerarquía de dominancia y si la testosterona tiene algo que ver con eso, ¿no? Porque pues genuinamente es una creencia popular, ¿no? De que entre más grandes tienen los huevos, más difícil eres. Sí, man. Que tus pecs determinan tu éxito. Tu valía. Sí, exactamente. Bueno, en la prepa creo que sí. Por eso éramos los rezagados ahí, los raritos. Güey. Ese güey, niño, dame tu dinero. Okay. Te falta testosterona, puto. Este sándwich representa tu hombría. Te lo voy a quitar. Y me la voy a apropiar. Haz de cuenta que esta es tu hombría y te la estoy quitando, puto. Sí, güey. Delicioso. Y es que, o sea, pues todos tenemos una noción bien cagada, ¿no? De qué debería ser un macho alfa. Por ejemplo, ¿no? O sea, muy comúnmente, si buscas una lista, se define como que tiene un psique dominante, ¿no? Una personalidad, una mentalidad dominante, seguridad en sí mismo, dominancia social, que lo ven como un líder porque pues todo el mundo lo sigue, ¿no? Y que suelen ser dominantemente, o sea, dominantes de manera física, ¿no? Que son más imponentes. Y esas son las nociones que tenemos, ¿no? Incluso pues el programa que dices tú, el del espartano, güey, pues es la imagen que te vendieron, güey. Sí, literal. Sí. Dije, me voy a ir con ese cabrón. Esos valores. Sign me up. Al chile, güey. Esos valores en otros hombres, güey. En otro nombre, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Porque así el estereotipo más chingón que encontré en internet fue por un neurocientífico llamado Dean Burnett, que reportó esto en un artículo en The Guardian, pero lo describió bien vergas, güey. Describió bien chingón cómo es un macho alfa, ¿no? Él dice, todos sabemos lo que es un macho alfa. Un macho alfa es un hombre que se hace cargo, uno que impone su voluntad a los demás, no al revés. Otros hombres quieren ser él, las mujeres quieren estar con él. Un macho alfa intimida, indudablemente está a cargo sin importar la situación. Un macho alfa es ruidoso, impetuoso, no le importa lo que piensen los demás. Un macho alfa dice lo que quiere, hace lo que quiere, usa lo que quiere, siempre y cuando esa ropa sea lo suficientemente holgada en los pantalones para acomodar sus gónadas gigantescas y no se disuelve en respuesta a toda la testosterona que se escapa constantemente de sus poros. Eso dijo ese cabrón. Sí, güey, o sea... fue un roast. Sí. Empezó como, ¿qué vergas? Pero son unos pendejos y los aturró, güey. Sí, o sea, y ese es básicamente como que el precepto que tenemos, ¿no? De que es un macho alfa. Un douche. Sí, güey, un douche. Y que también eso nos hace categorizar a la gente, ¿no? De cuando los ves, de que, ese güey es bien beta, güey, ese güey es sigma, omega, etcétera, etcétera, ¿no? Las demás que fueron saliendo como excusas para la gente de que, güey, no estoy tan meco, güey, yo soy sigma. O algo así, güey, ¿no? O sea, estamos en la misma. Sí, de que es mejor ser sigma que beta. Entonces... Y el beta, óigame, no, me siento ofendido. Eso es un insulto. Eso es un insulto. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Todo esto se popularizó por la noción de la testosterona, güey, la noción de que esta jerarquía se estableció, ¿no? De los machos alfa. Esa madre, güey, el hecho de que existe una teoría de los machos alfa, güey, se popularizó particularmente por un científico. Ese güey, se llama David Mech, creo. Déjame... Bien Mech. El Mech. El Mech. Sí, güey, el pinche Mech, güey. Desacreditado inmediatamente. Desde que se inscribió. De que no. Hasta su nombre le hace honor a su pendejez. Sí. De que... Seguro era macho alfa. Ese pedo se popularizó cuando David Mech publicó un libro que se llama The Wolf, que fue publicado en 1977. Y se menciona básicamente como manadas de lobos en cautiverio, pues viven bajo una jerarquía, ¿no? De que había un alfa y la chingada. Pero, o sea, el güey como que ya lo dejó así, publicó su libro y se volvió así como que un éxito, güey. Se hizo rico y le valió ver. No, el güey siguió conduciendo los experimentos, pero condujo otro 20 años después. Pero ahora sí ya los animales, o sea, los lobos no estaban en cautiverio, güey, estaban libres. Los estaba estudiando en su hábitat natural y vio que realmente no se acomodaban como lo había visto anteriormente, ¿no? De la jerarquía. Entonces, básicamente,
el güey como que dice, cabrón, entonces no se acomodan de esa forma, ¿no? O sea, creo que es hora de desacreditar mi propia teoría. Y la trata de desacreditar y a todo mundo le vale verga, güey. Entonces queda la noción, güey, O sea, el güey lo intentó. Ajá, güey, de que never mind my last tweet. Pero todo el mundo lo ignoró, güey, ¿sabes cómo? O sea, todo el mundo se quedó con el primero y ya le valió ver las disculpas. ¿Qué año fue cuando salió eso que estás mencionando? Ese libro salió en 1977. O sea... Y de hecho la testosterona en sí, o sea, se tiene estudiada, ¿no? Desde el 1935. Pero así, los primeros experimentos que se condujeron, y así, cuando supimos que existía una sustancia en el par de huevos, en 1889, aproximadamente. O sea, entonces, justo a tiempo para que Hollywood adopte esta noción que al último dijo, ya no me hagan caso, justo a tiempo es cuando se populariza. Sí, güey, o sea, y es que es muy curioso, ¿no? Porque no tiene tanto tiempo. 1889 no suena a una cantidad de años irracional, güey. Son como 120, 800. Ajá, 1889. Okay. Son como al menos unos 100 años, ¿no? Y es una cantidad, pues, relativamente poca de tiempo para conocer una cosa tan básica como... Pues no creo, güey. O sea, el pinche ADN. O sea, por eso te digo. ¿Y o sea, el ADN que fue en los 40, 50? Sí, güey, también en los 30, que también empezó más o menos en el mismo rango de tiempo. Y eso es a lo que me refiero. O sea, como que son cosas tan impactantes, tan así de que, güey, no mames, esta madre, o sea, define como que ciertos aspectos de la realidad y son relativamente nuevos. O sea, es de que, fuck, güey, o sea, ¿qué hacíamos antes? ¿A qué ¿sabes? De que tragando demasiada verga, güey, en los 1700, güey. Entonces, eso es a lo que me refiero. Previo, las épocas oscuras. Antes al Renacimiento, pa. Uh-huh. Pues sí, pero últimamente a lo que me refiero es eso de que está curioso, ¿no? Porque en 1977 se popularizó ese término y la testosterona de nuevo se empezó a estudiar aproximadamente como en los 1800, ¿no? 1889, ya para finalizarlo. Pero eso es muy interesante, güey, porque eso realmente como que consolida la teoría del macho alfa, ¿no? Porque como que ya sabes, ¿no? La teoría de la evolución, la chingada de que la supervivencia del más apto y de que pues el más físicamente apto. La ley, ¿no? De la selva. Exactamente, entonces como que uno asume, ¿no? O tenemos la noción de que esa testosterona, güey, ese exceso de testosterona te convierte en un candidato más, pues, apto, ¿no? Para sobrevivir, para proliferar tu semilla. Pero, pues, o sea, así es como se empieza a crear ese paradigma, ¿no? Entonces se empieza a crear también el paradigma del macho alfa, como que queríamos establecerlo, güey. Entonces lo correlacionamos con la testosterona, güey. Pero el pedo con ese pedo, güey, es que, o sea, ha estado bien pendejamente manejada. Sí, o sea, no, la historia hasta te da un poco de risa, güey, considerar, güey, por qué tardamos tanto como que en comprenderla, ¿no? Acá. Como te decía, ¿no? En 1889 se conocía más o menos que había algo, ¿no? Que hacía a los hombres ser hombres, la masculinización y cosas así, desde, pues, al menos 6,000 años. Porque, pues, no sabes, la castración, ¿no? Es una práctica que tiene existiendo muchísimo tiempo. Entonces, cuando le cortaban los huevos a un animal, se dan cuenta que se hacían más mansitos. Entonces, o sea, desde en ese entonces empezó a datar como que la existencia, ¿no? La posibilidad de la existencia de algo. Pero no fue más o menos hasta 1889, güey, donde Brown, un científico llamado Charles Brown Sequard, güey, condujo un experimento que fue uno de los más prominentes, ¿no? En cómo caracterizar la testosterona. Porque, pues, se desconocía, ¿no? Entonces, como que realmente no sabían qué era esa sustancia. Sabían que había una sustancia, solamente no sabían qué era. Entonces, este güey básicamente extrae las secreciones de los testículos de unos perros y de conejillos de indias y empieza a experimentar en sí mismo. Entonces empieza a inyectar estas secreciones, ¿no? Para ver cómo cambia su organismo. Sí, como cualquier científico sensato hace. Sí, güey. Entonces, él fue su propio conejillo de indias. Sí, experimentó consigo mismo. Entonces está bien cagado, güey, porque... Qué huevos de cabrón, ¿eh? Sí, y reportó cosas bien extrañas, ¿no? O sea, cuando... Me salió un tercer brazo, carnal. No, el güey dijo que tras darle seguimiento a su terapia vio un incremento en fuerza, apetito y habilidades cognitivas.
Esto nunca fue verificado, pero pues muchos científicos contemporáneos a Brown, alrededor de 12,000 doctores en medicina, comenzaron a utilizar ese protocolo. O sea, empezaron a comprar un producto llamado el elixir de la vida, güey, que era el producto de güey, de Charles Brown Séquard, güey, que él básicamente empezó a manufacturar, ¿no? De los huevos de los animales, güey, directito de los huevos a tu casa. ¿Quiere usted comprar secreción testicular de animales? Sí, güey, y era un tratamiento muy comúnmente utilizado. Y de hecho se convirtió en un tratamiento para la depresión, comúnmente para la esquizofrenia, güey, y se trató para la diabetes, verga, güey, para todo este tipo de cosas. O sea, se trató curar todo, güey, con ese pedo. Entonces, está cabrón porque esto pasó en 1800, güey, 1889, güey. Y todavía no se conocía cómo se veía esa molécula, güey. O sea, te das cuenta del poder que ha tenido sobre la sociedad desde incluso antes de saber qué era. Sí, man. Entonces ya en 1935 se desarrolla, ¿no? Se logra observar por primera vez, ver cómo es, porque primero como que se imaginaron la molécula y luego la encontraron, güey. Y luego la trataron de replicar. Y todo eso pasó en 1935. Y cuando la replicaron fue que, güey, no mames, güey, qué chingón, güey. O sea, ya podemos hacer testosterona sintética, vamos a ver cómo jala. Y los científicos que desarrollaron ese rollo, que se llaman Adolf Butenandt y Leopold Ruzicka, fueron nominados al premio Nobel por ese pedo, güey. Por esta investigación, ¿no? Por esta contribución a la sociedad. Pero no lo pudieron aceptar porque los nazis, o el gobierno nazi que estaba en régimen en ese entonces, en 1935, los obligó a no hacerlo. Esto fue en Alemania en 1935, te digo. O sea, aquí... ¿Y tendrá relación a la teoría del superhombre nazi? De hecho, por lo que no los dejaron que se publicara esto porque ellos querían tener a lo mejor ese conocimiento para ellos mismos. Esa es una para y crear ajá, había superioridad racial y étnica, ¿no? Era la parte de los pilares del nazismo. Entonces, si querían, y luego también a lo mejor siguiendo la teoría, creo, de Freud, ¿no? ¿Era el que hablaba del superhombre? Sí. ¿Sí era Freud o era el super yo? No, creo que no era Freud, pero sí, no estoy seguro que era Freud. Bueno, era un cabrón. Nietzsche, estoy casi seguro. Nietzsche hablaba, Nietzsche hablaba del superhombre, del Übermensch. Del Übermensch. Entonces, hasta donde yo tengo entendido de lo que he leído en Google, no me crean en un foro de Reddit. Lo que vi en Netflix. Que decía que obviamente pues también Hitler para su ideología nazi se basó también mucho en el misticismo. En lo del el Übermensch. Y en el misticismo. De hecho, todo eso está como que asociado, güey. Y de hecho, vamos a hacer un episodio separado de eso. Porque ese tema es tan amplio y tan hermoso. Sí, man. Y que están asociados directamente, güey. O sea, pues lo del superhombre, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Porque también en 1930 fue cuando se empezó a popularizar la idea del Capitán América. Y no mames, güey, esta madre se sintetizó en 1935. Sí. Entonces, o sea, van de la mano todos esos... Es contextual, ¿no? Es contextual. Entonces es a lo que me refiero. Me encantaría hacer un episodio de eso porque sí nos va a tomar tiempo cubrir ese tema. Paréntesis en corto. Me encanta cómo la medicina antigua es tan loca comparada con nuestra manera de pensar ahorita, porque estás diciendo cómo lo anunciaban, cómo le hacían marketing. Así que quiere mejorar sus capacidades cognitivas. Aquí tiene unos huevos de animales. Al igual que tiene catarro. Aquí está su vasito de cocaína. Sí, güey, que en vez de comprar una bolsa llena de pastillas, tienes una bolsa llena de testículos, güey. Ándale. Entonces, y te los coges como papas, güey, acá. ¿A cuántos sostienen testículos? No, es que es para la diabetes. No mames, qué asco, güey. Entonces, está cabrón, ¿no? Porque sí se han conducido estudios con respecto a, pues, cuáles son las funciones verdaderas, ¿no? Porque ya vimos, ¿no? Este cabrón Brown Séquard, güey, que se inyectaba esas madres y que reporta haber sentido ciertos síntomas. Pero nadie lo verificó. Nadie sabe, o sea, qué pedo, güey. Entonces, o sea, como que muchos científicos en la era moderna se trataron de enfocar un poco más en descubrir, ¿no? Qué es lo que realmente hace, ¿no? Ya en el siglo XX, porque esto fue lo de Brown Séquard fue en el siglo XIX. Entonces, ya en el siglo XX, güey, los científicos ya, pues, con un poco más de recursos y de conocimiento, güey,
empiezan a ver qué es lo que hace, ¿no? Y pues tú sabes, ¿no? Tomas tu clase de biología, güey, en secundaria, preparatoria, donde sea que la tomes, y te enseñan, no, que la testosterona es la hormona del hombre, ¿no? Uh-huh. Es la testosterona que se encarga de la pubertad, de que te salgan pelos, ¿no? O sea, que se te grabe la voz, güey, que te crezca la musculatura, los huesos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces como que pues nos dan esa noción, ¿no? De que la testosterona nos hace más grandes. Sí, los caracteres primarios de masculinidad. Sí, man. Y exactamente eso pues es lo que estábamos hablando con el pedo de los machos alfa, ¿no? Que últimamente como que así es como empezamos a asociar la noción de que los machos alfa y la testosterona van de la mano, ¿no? Entre más testosterona tienes, pues más agresivo eres, más chingón, güey. Uh-huh. Y también pues en base a lo que reportó también Brown-Séquard, güey, que dice que también se sintió más fuerte, güey. O sea, pues eso fue como que algo que se popularizó en esa década, ¿no? O sea, bueno, en los 30, en el 35, y de hecho hasta 1954 se comenzó a utilizar en atletas. Entonces no fue una diferencia de años tan grande, ¿no? Sí, los atletas rusos en las Olimpiadas de 1954 fueron los primeros en utilizarlo y lo reportaron, güey. Los doctores dijeron, nah, güey, no mames, no lo uses. Y les valió verga, güey, siguieron, güey. Uh-huh. Y pues empezaron a demostrar, ¿no? Que si jalaba, que te ponías, pues acá... más cabrón. Más cabrón. Pero, sí, güey, y eso se empezó como que a popularizar hasta que llegó, hasta 1980, que aproximadamente se convirtió como que en algo súper accesible para todo el mundo, güey. Uh-huh. de que te quieres dopar, compra este paquete. Entonces, atrás del supermercado, en el estacionamiento. Pinche mercado negro, ¿no? Sí. Entonces, eso es a lo que me refiero, de que en 1980 se popularizó este rollo y por eso como que empezamos a tomar esa noción, ¿no? De que güey, pinche testosterona, güey. Te ponemos mamá. Es el elixir, güey. Es el que, exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, estos estudios, güey, demuestran que básicamente tu cuerpo no es muy bueno tomando a la testosterona en cuenta cuando se trata de la agresividad. Uh-huh. O situaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, para comenzar. Hay un estudio que condujeron en el 2015 el doctor Kazuhiro Tejima Pozo. Sí, güey, bicho nombre mamón. Le empezó a buscar así una relación así de que, me están albureando en el nombre. Sí, güey, como que too sketchy. Demasiado sospechoso, güey. Está sospechoso. Pues este güey publicó un artículo en el Indian Journal of Psychological Medicine o en la revista India de Psicología Médica y sugirió que en base a sus resultados, pues hombres y mujeres, los cuales estuvieron involucrados en este estudio, cuando tienen un nivel de testosterona basal elevado, o sea que tienen un poco más de testosterona como que de lo normal, solían presentar rasgos de personalidad antisocial, consistente con estudios previamente conducidos. Uh-huh. Entonces, pues esto ataca un poco el paradigma, ¿no? O el arquetipo que tenemos asociado, ¿no? Entonces, cuando dices antisocial, es más retraído en lugar de no congeniar con la gente. Porque puedes no congeniar con la gente, pero puedes ser agresivo al respecto, ¿sabes? Puedes no congeniar y estar en conflicto con la gente con la que convives. Y lo otro es ser retraído. Entonces, es más bien ser retraído. Sí, habla de retracción, ¿no? De que no interactúan con otras personas. Uh-huh. Entonces, es un poco, de hecho, contradictorio, ¿no? Incluso contra lo que nosotros considerábamos que conllevaba tener testosterona alta, ¿no? Porque, pues nos decían, ¿no? Que la testosterona elevada era más simpatética o más parecida, ¿no? Al hecho de que, pues, eres más agresivo, güey, eres más dominante, güey, y por ende también eres más aceptado socialmente, ¿no? O sea, pero en este caso, pues, se establece, ¿no? Que es más similar al comportamiento antisocial. Sí. Y lo que tiene que decir, pues, uno de mis doctores favoritos, güey, que es el doctor Robert Sapolsky, el cual hemos mencionado anteriormente. El que ya lo sueño, el hijo de la chingada. Sí, güey. Este cabrón, neuroendocrinólogo, pues menciona que tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? Porque que la agresividad incremente, güey, con la testosterona, usualmente ocurre porque se asocia con la amígdala. Ahora, si te acuerdas de la amígdala, del episodio de la amígdala
es la parte que se encarga de hacerte emputar y ser mala persona. Pero también eso más bien ocurre porque es, es el órgano o la parte del que regula eso. Más, pues que tiene más receptores, ¿no? Entonces, básicamente es como que el centro, güey, el centro comercial, güey, donde va la testosterona como que a pasar el tiempo, güey. Entonces, por eso, hay una relación, ¿no? Entre más grande tienes la amígdala, más receptores de testosterona tienes, entonces más te enojas, ¿no? Y entre menos pequeña tienes menos grande tienes la amígdala, pues más difícil es que haya sobreactivación de la testosterona, ¿no? Y pues si te acuerdas, también en ese capítulo mencionamos como las experiencias, ¿no? Cuando tienes experiencias traumatizantes o algo de ese tipo, pues hacen que te crezca, como el PTSD, estrés postraumático. Sí, el desorden de estrés postraumático. Entonces como que pues ya con esto empiezas a tener como que un poquito más de noción, que es un poco más complicado. Sí, o sea, hay una relación directa, pero por ejemplo, experimentos conducidos en 1992 en los cuales se aplicaron castramientos químicos en pues criminales, ¿no? Violadores, depredadores sexuales. Se observó que a pesar de que los castraron químicamente, la violencia o el nivel de agresividad que tenían no cambiaba. Simplemente ya no tenían huevos. ¿Te creas? O sea, sí tenían huevos, era bloqueo químico, pero pues es equivalente, ¿no? A que te castren, realmente. Porque se supone que el castramiento químico, o sea, pues bloquea todos los receptores de testosterona, entonces, pues es como si no hubiera, ¿no? Lo duerme. Sí, básicamente. Entonces, pues está curioso ver que cuando le quitas ese componente, ¿no? A criminales que ya tienen como que la incidencia, o sea, esa testosterona que se va a pegar con la amígdala, pues ya no está pegándose porque la amígdala está bloqueada, pero sigue siendo agresivo. ¿Sabes cómo? O sea, como que entonces te hace pensar. Entonces la relación no está directamente como que en estas dos partes. Pues Sapolsky propone que es también porque es aprendizaje social, ¿no? Es como que lo que vas aprendiendo, ya es como nos educan, como decías tú, Diego, fuera de cámaras, de que pues es que es la manera en la que nos están impartiendo cómo ser y cómo no ser, ¿no? Que es lo que últimamente dicta. Tu comportamiento del último. Sí, tu comportamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se observó en este experimento en 1992, e incluso también el estado de Texas condujo ese tipo de castramiento químico para ver si jalaba, y pues vieron que no, que era virtualmente como si no hicieran nada. Hay una correlación, entonces, te castran, pero todas tus experiencias pasadas, bueno, considerando que tienes un factor biológico, bioquímico, que tienes ya pues arraigado porque pues, el cuerpo es tu cuerpo. Y tomando por otro lado el segundo factor, que es la manera en que tu ambiente te educa, te prepara. Te moldea. Te moldea, exactamente. No hay entonces un cambio después de la castración, de esa castración química. No, realmente no. O sea, ya en adultos. Cuando son más jóvenes, sí, se supone que sí hay un baje bien cabrón de testosterona. Pero, o sea, nunca llega a ser cero, porque se supone que los testículos no son los únicos que producen testosterona. También son las glándulas adrenales y entre otras partes del cuerpo. El pedo es que aunque se remuevan todos, lo cual ya fue experimentado en algún momento, y de hecho vamos a poner las referencias en el Instagram para la gente que quiera leer esos estudios. Cuando se removieron, güey, vieron que no afectaba tanto tampoco, que no era tanto, que a pesar de que quitas las partes que producen la testosterona, que es lo que produce o está relacionado a la agresión, pues no, realmente notan que no hay cambio, que realmente está más asociado con un comportamiento adquirido, ¿no? Una personalidad aprendida. Entonces, pues está cabrón, güey, porque desafía toda la noción, ¿no? De la dominancia, cuando pones que pues, la gente es agresiva porque los traumaron, güey, no porque sea un imperativo, ¿no? Acá biológico de que porque tengo los pinches huevotes y y sabes cómo, o sea, hablaste como tío norteño, así, en botas. Ay, pinches botas. Hijo de la chingada. Sí me acuerdo de mis tíos.
Y es por eso también que se desafía la jerarquía, pues, del macho alfa, ¿no? Porque también, si lo analizas de esta forma, güey, a veces eres como que el vergas de tus compas, güey, y luego otras veces eres como que el meco de tus compas, güey. Eso se debe, güey, a que, pues, estamos en estado constante de flujo social, ¿no? O sea, pues estamos expuestos a diferentes jerarquías, en contraste a los animales, ¿no? Que nada más tienen como que un ámbito, un entorno, güey, el grupo, güey. Entonces es por eso, güey, que nuestro ámbito o nuestra situación social fluida hace que batallemos en establecer una dinámica fija. Por eso no hay machos alfa fijos. Hay machos alfa en ocasiones. Gente que respetas, ¿no? Y eso se debe como que respetamos de cierto nivel su competencia. Ahora, el problema, güey, es que también mucho de nuestro estereotipo es de que el vato es agresivo, güey, el vato es así dominante, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces, incluso el neurocientífico Dean Burnett, güey, que es un cabrón que pues tiene toda su vida dedicado a estudiar este rollo, y además es comediante por alguna extraña razón, pero está chido. Menciona que estos roles preestablecidos que tenemos, o estos tipos de roles que queremos asignarnos a nosotros mismos, vienen porque somos seres sociales, ¿no? O sea, queremos como que, pues, entender, ¿no? Cómo funciona nuestra interacción con otras personas. Por eso queremos como que admirar a alguien. Y en parte también es un poco biológico, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la creencia popular, ¿no? De que las mujeres te suelen poner atención más cuando tienes una testosterona elevada, ¿no? Que tiene incluso que ver con cuando te enamoras, tu testosterona se reduce y etcétera, etcétera. Cómo hay una relación, ¿no? Entre esa hormona y pues la sexualidad, ¿no? Entonces está interesante, güey, porque pues sí la hay. Realmente sí hay estudios que demuestran que también vamos a ponerle referencias donde se ve que las mujeres están más atraídas a hombres con testosterona elevada cuando ellas están en el periodo de más alto de fertilidad. Entonces, o sea, este tipo de estudios que pues buscan más bien marcadores biológicos, ¿no? Lejos de como que pues las mamadas que le dices al doctor o lo que sea. Sí. Ya, o sea, como que van demostrando, ¿no? Que sí nos adecuamos a cierto patrón, ¿no? Cierto patrón biológico. En esa línea de pensamiento, eso, de hecho te iba a preguntar acerca de esos caracteres biológicos. Tú dices que, por ejemplo, cuando las mujeres están en su mayor estado de fertilidad, ¿cómo lo mencionaste? Sí, eso. Exactamente. Tienden a irse por el güey con más expresión de testosterona. Pero ¿cómo se expresa esa abundancia de testosterona? Es que ese es el pedo, ¿no? Exactamente lo que mencionamos anteriormente, lo que suele ocurrir con el desarrollo o el incremento de testosterona, ¿no? La masculinización, que pues más masa muscular, más densidad muscular, pues ese tipo de factores, pero pues expresados más exagerados, ¿no? Me pone a pensar en características físicas. Mi amiga está haciendo un PhD en psicología. Jackie Lechuga se concentra en relaciones amorosas. Shout out a Jackie Lechuga, y te mando el Rant Podcast para que te hagas hábito de escucharlo. Ella se concentra en relaciones amorosas de pareja y pues tiene varias ramas en su investigación, ¿no? Una de ellas es la atracción. Y empieza a hablar en uno de sus estudios que pues las chavas se van con los vatos que biológicamente expresan estas características físicas como la barba de Fabs así poblada, ¿no? Una quijada cuadrada o unos pinches cachetotes. Barba. Sí, eso. Dele nomás esos cachetotes. Los estás gracias con la barba, sí. De que, gracias, no sabía que tenías un fetiche tan extraño. Oh, shit. No existe error. Así. Se van por los vatos peludos porque tienen esa noción preconcebida acerca de quién les atrae más. Entonces, me llamó mucho la atención cuando me estaba platicando que las chavas se van a ir un poco más para one night stands. O sea, encuentros de una noche con el vato barbón y musculoso. Sí. ¿Por qué? Porque es una expresión máxima de testosterona y porque es habíamos hablado de esto en conversaciones random de
fuck, me atraes un chingo porque me quiero reproducir contigo. ¿Sabes? Sí. Características solamente físicas. Por el otro lado, las chavas van a ir por el ¿cómo estaba saliendo el trend ese en Facebook por un mes en el verano del softboy? ¿Quieres fuckboy o eres softboy? Softboy. Ándale, entonces, no mames. De que las chavas para una relación buscan a largo plazo, o sea, van por el softboy, quienes tal vez no le sale tanta barba, tal vez no está musculoso, pero tienes ese sentimiento de permanencia. Sí, claro. De hecho, tienes absolutamente toda la razón. De hecho, hay una profesora, güey, en neurociencia, la doctora Welling, güey, que ha publicado extensamente al respecto de eso. De hecho, ella llama lo que tú dices, la expresión máxima de la testosterona, la hipersexualidad típica. Es cuando un sujeto es hipersexualmente típico, o sea, que expresa más prominentemente o más exagerada este tipo de como que cosas que... De conductas. De masculinas, ¿no? Que anda de rufián. Asociado con la testosterona alta. Entonces, como dices tú, sí, las mujeres usualmente suelen preferir como que irse con el de la... Lo encuentran más atractivo, ¿no? Con el de la testosterona alta. El rollo es que ese es como que más bien como que durante ciertos periodos. No es como que fijo, es más bien exclusivo a los periodos de fertilidad elevados, güey, o cuando las mujeres en sí presentan testosterona elevada. Pero sí, se supone que cuando las mujeres tienen la testosterona un poco más elevada es cuando ellas se sienten atraídas a hombres con testosterona elevada. Y también, pues, se ha visto, ¿no? Que conductas que hacen al hombre elevar su testosterona son cosas como, pues, meterse en actividades competitivas. Entonces, como que sí lo ves así como que un ciclo vicioso, ¿no? Como que de que ya te empiezas a preguntar de que, ok, ¿la testosterona provoca esto o esto es provocado por la testosterona? Okay. ¿Sabes cómo? Sí, el ciclo de... ¿Qué fue primero? Ajá. ¿Qué es primero? Pero aparentemente, en base a estas evidencias, pues, como que me inclino más a pensar, ¿no? Que la conducta estimula la testosterona, ¿no? Okay. Porque cuando lo ves así de que... Porque los estudios incluso reportan, ¿no? De que, güey, están jugando un videojuego, ¿no? Y el que gana, güey, se le sube la testosterona y el que pierde se le baja, güey. Y también ese mismo estudio, que también fue conducido por la doctora Welling, güey, documenta que después de ganar un partido, güey, o después de ganar en un videojuego, güey, cuando al hombre se le eleva la testosterona, se siente más atraído a mujeres que son más femeninas. O sea, que agarras confianza y te lanzas por sí, las características femeninas, así como las mujeres se lanzan por las características masculinas. Sí, es como cuando, por ejemplo, ¿no? Que dicen en el mundo de las ventas, que cuando haces una venta, güey, el mejor momento para hacer una venta es después de haber hecho una venta. Porque pues ya es la motivación, ¿no? Te está como que el momentum. Todo el hype. Entonces como que de cierta forma, pues si lo ves, funciona como que casi de esa forma, ¿no? O sea, como que sí es un poco de que tú activas tu testosterona hasta cierto punto, ¿no? Qué loco, ¿sabes? Hay un efecto, hay un fenómeno sociocultural, así en Estados Unidos, que le dicen el quarterback face. ¿Sabes? No sabía eso. El quarterback face es en términos de fútbol americano, el mariscal de campo. Es arraigado, ¿no? En la cultura estadounidense que desde chiquitos están jugando fútbol americano. Entonces, el efecto del quarterback face es de que, bueno, vamos a hacer al quarterback, al mariscal, el niño más carita. ¿Por qué? Porque está carita y tiene confianza, y habilidades. Tiene liderazgo, tiene presencia dentro de un grupo de chavales. Y de chavales. De chavales. Hostia, de tío. España. Polines. Sí. Ándale, exactamente. Y entonces el efecto, quarterback face es retroalimentativo. No, ¿cómo? Sí, pues acabo de... Retroactivo, sí. Pues. Retroactivo, gracias. Entonces el quarterback face, puedo tener un chingo de ejemplos porque todas las películas americanas que tienen a un cabrón de algún equipo de fútbol americano de universitario o de la prepa. Prepa. Siempre el güey protagonista siempre es el quarterback.
Sí, claro, güey. Y también es el que anda con la... Más bonita. Ajá, la porrista, ¿no? Acá la más popular y la chingada, güey. O sea, como que pues lo ves en la tele, güey, como jerarquía, ¿no? De que, no mames, güey, tengo que ser el güey más mamado, güey. Tengo que ser el güey más así o asá, güey, ¿no? Como sea. Exacto, era la retroalimentación. Antes de... No sé qué palabra me inventé ahorita, pero es retroactivo. Retroactivo. En el aspecto en que construye una cosa con la otra. Por eso mencionabas de cuándo es la mejor oportunidad para hacer una venta, después de que es una venta. Sí, claro. O sea, construcción de confianza. Sí, exactamente. Entonces, así es ese rollo. Como que se fomenta solo y también pues sí tiene sus beneficios, ¿no? Evidentemente. Pues algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención o se me ha hecho bien interesante es que, pues como ya descartamos, ¿no? Que la agresividad en sí no es nada más función de la testosterona. Pero pues popularmente se conoce la ira de esteroides, ¿no? La roid rage, en la que pues te inyectas cantidades suprafisiológicas, o sea, arriba de lo normal. Y puedes ver que hay estudios que trataron de cuantificar si la gente sí se emputaba de neto o no, y aparentemente pues tampoco ahí hay una relación, ¿no? Tampoco se menciona que usualmente se percibe agresión en gente a la que le inyectan testosterona como terapia de reemplazo o como uso de anabólicos, que de hecho la recurrencia es súper poca. Entonces, si la piensas, pues realmente todo esto es más bien como que cultura general, pero que está, pues, malinterpretada. Como la leyenda, ¿no? urbana o algo así. Sí, malinterpretada hasta cierto punto, güey. Y está curioso porque, pues, no mames, güey, o sea, acabamos de darnos cuenta que realmente sí no existe un esquema, ¿no? De machos alfa. Sí. Con eso de que la sociedad es fluida y que pues todos cambiamos de jerarquía. Y últimamente porque ni siquiera nuestros parientes cercanos, ¿no? Evolutivamente, los monos bonobo, que son como chimpancés, similares a los chimpancés, son nuestros parientes genéticos más cercanos y ellos tienen pues una jerarquía matriarcal, ¿no? Y pues también Diego y yo estábamos discutiendo detrás de cámaras cómo pues también, o sea, todo no estamos diciendo que no existe el patriarcado o algún tipo de sistema preestablecido de ese tipo, pero también, o sea, hay un matriarcado bastante notable, ¿no? O sea, todo el mundo respeta a las madres y a las abuelas y de esa índole, o al menos en nuestro grupo étnico y pues posiblemente incluso social, ¿no? Y como nación México es un país matriarcal en cuanto a los valores establecidos, no le quita la presencia de el machismo tóxico que existe, que no se puede erradicar. Exacto, no le quita la presencia del machismo agresivo dominante, pero te das cuenta en algún punto en tu vida, te da la mini epifanía de, no manches, porque todos mis instructores son maestras. Es la maestra, es la mamá, es la abuelita. Sí. Todo el mundo te construye, te prepara. Y es que también, o sea, por ejemplo, si lo pones en contraste, como lo mencionaba el doctor Dean Burchett, si lo pones en contraste con, o sea, los grupos de machos alfa en los animales, güey, como los gorilas, que sí tienen machos alfa y hembras alfa, en contraste con los humanos, ¿no? Que nosotros creemos tener la noción de un macho alfa, los comportamientos son diferentes, porque los gorilas se comportan de manera más dominante, pero no de manera como douchebag, güey. ¿Sabes? No como ese güey castroso, güey, que todo el mundo dice, güey, no lo invites, güey, chato nefasto, güey. ¿Sabes cómo? O sea, porque por alguna extraña razón, güey, se perdió en la traducción, de alguna forma u otra, ese término, ¿no? Que se acuñó en el 77 con el libro de The Wolf. Se perdió, se malinterpretó, ¿no? Se tomó de mal manera y ahora la gente como que empezó a considerar que eso era el causante o el generador de que somos culeros, güey, pero porque somos hombres, güey, pero porque tenemos testosterona, güey, por eso somos machos alfa, güey. Dame un Monster, ¿sabes cómo? Pero deme mi gorra de Monster, por favor, y mi Monster también. De que voy a poner a Gerardo Ortiz, güey. Y voy a ponerle el logo de Monster en mi troca y la chingada. Ajá, güey, o sea, de que, ¿sabes qué, güey?
el flex más raro del mundo, güey. Colgar huevos en tu troca, güey. O sea, levantar la troca hasta su puta madre, güey. Ya es que está ese como chiste de que... Ok, ¿cómo detectas que un güey tiene small dick? Ah, pues... ¿Cuál es su troca? Ah, pues esa Monster La truck. más ruidosa. Ajá. Por eso, ándale, o sea, lo reduces a... Ahorita no invites a ese güey porque nada más está tratando de llamar la atención. Ajá. E invita al güey buena onda de... Laid back, acá tranquilón el güey. Sí, claro, porque la persona más persuasiva es usualmente la que escucha más. Entonces, pues es bastante contradictorio, ¿no? Comparar a machos alfa animales y machos alfa humanos, porque pues obviamente ahí fue de nuevo una pérdida de mensaje, ¿no? En la traducción. Sí, man. Entonces, pues básicamente ese precepto, ¿no? De que vivimos en una jerarquía de machos alfa, beta, gamma, puro pedo, no es real. La testosterona, pues obviamente sí, evidentemente tiene pues beneficios, pero también tiene en exceso o en cantidades suprafisiológicas, a pesar de que no afecta tu agresividad, te puede producir pues un problema de salud. Chingamadral de ellos, incluyendo que se te caigan los huevos o se te encojan los huevos y eso ya en sí únicamente no está chido. Entonces, sí, por eso es pues no curioso, ¿no? Mencionar que a pesar de que no estemos utilizando suprafisiológico, tampoco esta es una manera de controlar a la gente, así que ¿por qué castras a tu perro, güey? No te creas, si lo castras, güey, es para que no se reproduzca, no tanto para la agresividad, ya ves que no tiene tanto que ver, pero sí, porque muchos dicen, voy a esterilizar a mi perra para que se calme. Sí. Que no sea tan hiperactiva, que con lo que tú dices, ¿no? De que es agresivo, a lo mejor no es agresivo, pero a lo mejor es muy hiperactivo y muy enérgico y o sea, no sé, los que si hay algún veterinario que esté escuchando esto, desmiéntanos si la estamos cagando. Pero pues sí, o sea, más que nada es cuestión reproductiva, ¿no? O sea, de que sí, no haya stray dogs y todo ese pedo. Sí, que no haya perros en la calle. Sí, sí. Pero últimamente te digo, sí reduce la testosterona, no la elimina por completo. Eso no quiere decir que te quite la agresividad o la dominancia. De hecho, pues ya para concluir, ¿no? Quería contestar también ese mito, ¿no? De la dominancia. ¿Cuál era la relación con la dominancia de la testosterona? Pues hay estudios, ¿no? Que muestran que cuando un sujeto tiene testosterona elevada y cortisol, o sea, estrés bajo, suele presentar una mayor cantidad de dominancia. Pero cuando la persona tiene testosterona elevada y nivel de estrés elevado, la dominancia no está ahí. Es una característica que no toma. Entonces es un poco más complicada que la interacción de la testosterona sola, ¿no? ¿Puedes poner en contexto la dominancia? O sea, dominancia, del tipo de personalidad dominante, ¿no? Tener características asertivas y... O sea, de cuestión hasta de incluso liderazgo, ¿no? O sea, sí, más claro, que nada, meramente liderazgo, no dominancia, sino liderazgo también de cómo poder encaminar personas. Pues, es una palabra que tiene bastante como que amplitud. Entonces... Bastantes directrices, ¿no? Que le dice. Sí, exacto. Entonces, o sea, de la manera en la que la quieras interpretar, ¿no? Pero últimamente sí creo que todos tenemos más o menos la misma noción de lo que es de la dominancia, ¿no? Como que ser asertivo sobre las demás personas. Y se vio pues básicamente reducido, ¿no? Cuando había un nivel de estrés alto. Pero entonces eso quiere decir que no es nada más dependiente de la testosterona. O sea, realmente no es algo... Es un mito, ¿no? Es un mito de la agresividad, un mito de la dominancia, un mito de que entre más grandes los huevos, más dominante el vato. Incluso, bueno, nada más para como que construir un poquito acerca de la idea de el machismo tóxico, ¿no? Que es, bueno, por lo menos es Susana, si estás viendo esto, ya déjalo. Date cuenta, amiga. Te creas, no conozco ninguna Susana, Cristina. No me pegues, Tania. Susana y Cristina, Tania. ¿Qué pedo? Es que se llama Tania Cristina. Sí, ya. Entonces. Dijo todos los nombres para que... para especificar. ¿Quién es Cristina? Cubrir todas las bases. Si no lo agarran de los huevos colgantes de la roca. Si no me quitan mi fuente de testosterona. Si no te
te dejan sin cambio porque pues no pasa nada. Se me quita la barba acá. Oh, shit. Imagínate acá. Oh, no. Fapsi 2014. Oh, shit. Zafo. Sí, perdón. Decíamos de... La masculinidad tóxica. De la masculinidad tóxica, que quieres tener una presencia y muchas veces, ya, yo creo que es un pedo más psicológico, ¿no? Pero es por inseguridad de que quieres interponerte, ¿no? Tu presencia. Sí, si quieres forzosamente dominar. Sí, claro, o sea, ser el ganador. Me acuerdo mucho que... de hecho, de ahí viene. Tú sepas que de ahí viene. Sí, tal vez tú sepas que me viene a la mente un ejemplo. Tal vez sepas qué evento era el de... que era un G20, donde Trump... ¿Te acuerdas esa escena muy representativa de donde Trump está de Bosnia, o no me acuerdo de dónde, y lo quita de la cámara? Es como que, güey, soy inseguro, quiero estar enfrente. Sí, güey. De hecho, como hasta el hijo de Trump, o sea, ha dicho recurrentemente o repetidamente que, o sea, pues él y su papá son machos alfa, ¿no? Que tienen actitudes de macho alfa. Y ni siquiera existe un precepto tal como lo que es ser macho alfa para que tú andes de pinche animal retrasado, güey. O sea, interpretándolo como... Es como si dijeras la Tierra es plana, güey. ¿Sabes cómo? Es de que, cana, o sea, ya todos sabemos que la Tierra no es plana. ¿Sabes cómo? O sea... De que get with the program, bro. O sea, de que tienes que tomar clases extra, carnal. Horas extra, destaca bro. De una manera diferente. Sí, claro, o sea, entonces ese es el pedo, ¿no? Porque este es un precepto que está muy mal interpretado, que teníamos muy, pues, mal establecido, ¿no? Con todo el pedo de pues, los medios de comunicación, ¿no? Que nos hacen pensar que X o Y cosas, güey, son de tal o tal forma, ¿no? O sea, pues como la testosterona y la dominancia. Que no hay relación y que pues tampoco hay pedo, ¿no? O sea, porque realmente no hace ninguna diferencia. Sí, man. Sí, si otra cosa fuera los denominados wimps, los que lo contrario, lo macho alfa, en base a esa percepción errónea, no, ni se reproduciría. Sí, o sea, bueno, así lo que cabe recalcar es que, o sea, cuando hablo de no tener testosterona elevada, tener testosterona normal, hablo de niveles de rangos normales, ¿no? Obviamente tener ya menos testosterona dentro del rango normal ya, pues es... Algo ya es un pedo un poquito ya de que traes algo. Es un pedo de salud y vayan con sus doctores porque pues eso se llama hipogonadismo y no está les chida. Hace falta ver más box. Sí, exacto, pero cuando hablamos de fluctuaciones, ¿no? De fluctuaciones dentro de tu propia testosterona o de la testosterona de tu pareja. Okay. That's true. Muy bien. Pues sí, es que también las mujeres producen y modulan testosterona, entonces en conclusión, ¿no? La testosterona es modulador, o sea, modera el comportamiento de ciertas formas, pero no determina... No de todo. No determina el comportamiento, no es causante de, es simplemente factor A. Ampliarlo, amplificarlo en algunos casos. Sí, en el ejemplo, o mis palabras favoritas, mi cita favorita del doctor Robert Sapolsky, que ya lo deben de odiar. Ese güey dice, es como prender la radio, o sea, bueno, la testosterona no prende la radio en la estación de música pesada, solamente sube el volumen. Ok. Ya lo traes, nada más, está acentuado. Amplifica. Tus pedos son tuyos, carnal. Yo nomás ahí le echo una ayudadita. Simón. ¿Se te está incendiando algo? Échale poquita gasolina. A huevo. Prende fuegos. Muy bien. Bueno, ese fue el tema del día de hoy. Discutimos un poco de todo y a final de cuentas... Pues luego mencionaremos. No llegamos a nada. No sé, ahora sí llegamos a algo. De nuevo no aprendimos nada. Pero algo que voy a mencionar en otro episodio que vamos a hablar más a largo plazo es la relación de la testosterona y los asesinos seriales. Que pues tiene mucho que ver con este episodio, ¿no? Entonces va a ser tipo... Ya lo vimos con la amígdala, ahora es con la testosterona. Exactamente. Nice. Es un plan a futuro, entonces sería como una parte 2, pero eso será en su momento. Sí, Solo quería... que supieran porque está en vergas. Y prepárense. Y prepárense, porque pues sí, hay muchas cosas que profundizar ahí. Sí, man.
Pero pues ya con esto concluimos el episodio de hoy. Entonces ya nada más nos queda hablar de Love Your Shoes como siempre. Vayan a Love Your Shoes. Los martes tenemos promoción de 2 pares de tenis por 160 pesos lavado. Así que caigan en los martes si quieren aprovecharlo también. Martes de testosterona. Martes de testosterona. Y también queremos dar las gracias como siempre a Elotelandia por, ya saben. Sigo esperando los elotes. Fab. Tania, dile algo a este pendejo. Inscríbanse en Uber Eats, por favor. Ya sé, que tenemos Uber Eats, que meco. De que, güey, neta, güey, me tomó 10 episodios darme cuenta que podía pedirlos por Uber Eats. Y 10 semanas, no fueron 10 semanas ni siquiera, güey, fue porque no grabamos como en 2 semanas, entonces fueron como... Un mes y medio. Sí, güey, como 3 meses, güey. 3 meses de ser un güey meco, güey. Un imbécil. Changos. Anyway, pues tus redes sociales. Bendícenos con tus redes sociales. Los bendigo con mis redes sociales. ¿Quién usa Metroflog todavía? ¿No? Nadie. No, creo que ya ni existe el pinche dominio. A Chile, quién sabe. Sí, no sé. Esa madre... No sé. Nunca pisé ahí, güey. Hay que hacer un episodio de eso, entonces. El Metroflog, la neta, sí. Del MySpace, güey, por favor. Los MySpace bands que vuelvan, por favor. De la migración social acá a las redes sociales. Social en medios. Redes sociales, @dvdz12. Buena suerte poniendo eso. DVD, pero es con B. Es como B Dragon bueno. Ball Z. Sí, no es Dragon Ball Z, pero es como Dragon Ball Z. Ajá, es como Dragon Ball Z. Es un poco más bajo. DBDZ, Simón. Guión bajo 12. Ok. Guión bajo 12. Me sorprendería si me empiezan a seguir, así que. A mí me pueden encontrar como Víctor MTZ Ramos en Instagram. A mí me pueden encontrar como Fabsi4L, Fabsi con Z, Y, y luego ya saben todas las mamás complicadas que le siguen. Y también a nosotros nos pueden encontrar como @elrantpodcast. Ya saben, estamos aquí informalmente todos los viernes y posiblemente... Y mañanas de los sábados, dependiendo de la pea. Ajá, exactamente, dependiendo de cómo me sienta ese día, de mi nivel de testosterona. Pero bueno, si llegaron hasta el final, ya saben que se los agradecemos. Saludos, Israel, hasta Holanda. Sí, saludos a nuestro queridísimo Israel. Israel no lo conozco, pero a nuestro querido Holanda en Israel. Holanda en Israel. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Chido, Cuídense, cabrones. nos vemos.